Metabolismo de la tirosina. La tirosina es un aminoácido aromático no esencial derivado de la fenilalanina por una hidroxilación. Es clasificado como mixto debido a que puede brindar intermediarios en la glucogénesis o en la cetogénesis, además de ser el precursor de numerosos neurotransmisores, entre ellos dopa, dopamina, adrenalina, hormonas tiroideas y melanina. A pesar de que la tirosina es un aminoácido no esencial, es decir, que tenemos la capacidad de sintetizarlo, podemos obtenerlo a través de la dieta de algunos alimentos, como el pollo, almendras, cacahuates, aguacates, plátanos, queso, leche y yogur. Como comentábamos en un inicio, nosotros tenemos la capacidad de sintetizar la tirosina mediante una reacción. Todo comienza con la fenilalanina, que es un aminoácido esencial, es decir, que debemos obtenerlo a partir de la dieta. Una vez ocurrido esto, la enzima fenilalanina hidroxilasa en presencia de una molécula de oxígeno y utilizando como cofactor la tetrabiopterina o BH4, se encargará de llevar a cabo la hidroxilación de nuestra molécula de fenilalanina para su conversión a tirosina, ocasionando la salida de una molécula de agua y de dihidrobiopterina BH2. Como podemos apreciar, esto ocurre mediante dos reacciones que no son ejemplificadas en la mayoría de los esquemas. Realmente la primera molécula que obtenemos es la terina 4-alfa-carbinolamina, de ahí que la primera reacción esté catalizada por su deshidratasa específica de manera inmediata para ahora sí la obtención de una molécula de agua y de BH2. Es importante tomar en cuenta que precisamente uno de nuestros átomos de nuestra molécula de oxígeno inicial va a ir a la formación de la molécula de agua, mientras que el otro se va a insertar el hidroxilo de la tirosina. Asimismo, en algunas ocasiones se esquematiza la inversión de una molécula de NAD reducido para la obtención de una molécula de NAD oxidado. Esto se ejemplifica mediante esta segunda reacción catalizada por la enzima dihidrobiopterina reductasa para la obtención de BH4 a partir de BH2. Una vez sintetizada la tirosina, podemos utilizarla para diferentes procesos biológicos, como es la síntesis de tiramina, hormonas tiroideas, catecolaminas y melanina. Asimismo, puede ingresar a catabolismo por un exceso en su concentración o bien por algún tipo de requerimiento del organismo, y de esta manera poder participar en procesos como la cetogénesis y gluconeogénesis. La síntesis de tiramina se lleva a cabo mediante una reacción catalizada por la enzima tirosina descarboxilasa, quien transformará la tirosina en tiramina mediante la salida de una molécula de CO2. La tiramina es una amina biógena con una función vasoactiva relacionada con el control de la presión arterial. Se ha visto relacionada con trastornos como cefalea y migraña. Por otro lado, es considerada como un neurotransmisor de importancia, por lo que está relacionada con trastornos como la depresión. Cabe recalcar que la tiramina es el precursor de la octapina, una molécula que tiene efectos similares a la adrenalina y noradrenalina. Además, que está científicamente comprobado que en invertebrados actúa como neurotransmisor, neurohormona y neuromodulador. La síntesis de hormonas tiroideas inicia con la captación de yoduro por la célula folicular o tirocito desde el torrente sanguíneo. El yodo es aportado por los alimentos y el agua en donde se encuentra predominantemente en forma de yoduro. Nosotros requerimos de cierta cantidad mínima de yodo al día. Para niños y adolescentes de 90 a 120 miligramos al día, para adultos de 150 miligramos al día, y para mujeres embarazadas o que están lactando, más de 200 miligramos al día. La TSH interacciona con su receptor en el tirocito para que pueda expresarse en su membrana basal el transportador SYN, o sin portador de yodo-sodio. El yoduro ingresa al tirocito mediante este transportador, encargado de realizar el simporte de un ion sodio junto con un ion yoduro. Por lo tanto, la biosíntesis de hormonas tiroideas está regulada por la TSH, quien controla la transcripción y síntesis de este transportador. Posteriormente, el yodo es transportado al coloide mediante la proteína pendrina, que se encuentra expresada en la membrana apical del tirocito, encargada de realizar un antiporte de un ion cloruro por un ion yoduro. Al mismo tiempo, gracias a la estimulación producida por esta TSH, en el retículo endoplasmático del tirocito se está llevando a cabo la síntesis de tiroglobulina para su posterior ensamblaje en el aparato de Golgi. La tiroglobulina es una proteína con un peso molecular total de 660 kilodaltons, que posee 134 residuos de tirosina, de los cuales únicamente 18 participarán en esta biosíntesis hormonal. Posteriormente, esta tiroglobulina será expulsada mediante una exocitosis por la membrana apical del tirocito. Una vez que el yoduro se encuentre en el coloide, va a sufrir una oxidación por medio de una peroxidasa, utilizando el peróxido de hidrógeno para captar los electrones que se liberen en esta oxidación. De esta manera, el yoduro se convertirá en yodo molecular. Posteriormente, este yodo molecular se unirá a determinados residuos tirosílicos de la tiroglobulina, gracias a la peroxidasa tiroidea para la formación de la T1 o monoyodotirosina y de la T2 o diyodotirosina.
para posteriormente formar la T3 mediante el acoplamiento de una molécula de T1 y una molécula de T2, o para formar la T4 mediante el acoplamiento de dos moléculas de T2. Las hormonas T1, T2, T3 y T4 se almacenan en el coloide formando parte de la molécula de tiroglobulina iodada. El primer paso para la liberación de estas hormonas tiroideas consiste en la endocitosis de gotas de coloide que contienen la tiroglobulina iodada, desde el lumen folicular al citoplasma del tirocito mediante un proceso de pinocitosis a través de la superficie apical. Posteriormente, la tiroglobulina iodada entrará en contacto con las proteasas, induciendo la proteólisis de esta molécula. De esta manera, ocasionará la liberación de las hormonas tiroideas. La T1 y la T2 sufren una desyodación gracias a una desyodasa. De esta manera, el yodo que resulte de esta reacción puede ser reciclado para que pueda utilizarse nuevamente en esta vía. En cambio, la T3 y la T4 pueden salir por la membrana basal del tirocito gracias a su liposolubilidad, para pasar así al torrente sanguíneo. Ambas hormonas tiroideas circulan en la sangre unidas a proteínas específicas. Casi el 75% de la T4 se une a la globulina transportadora de tiroxina o TBG, un 15% a la transtiretina o TTR y el resto se une a la albúmina. Asimismo, la T3 se une principalmente a la TBG en un 80% y el resto a la albúmina y a la TTR. Como hemos venido observando desde clases pasadas, quizá uno de los aspectos más importantes en el metabolismo de la tirosina es la síntesis de catecolaminas, que son aminas biógenas que abarcan a la dopamina, adrenalina y noradrenalina. Esta ruta comienza con la hidroxilación de la tirosina, reacción que es catalizada por la enzima tirosina hidroxilasa en presencia de oxígeno utilizando como cofactor la BH4, ocasionando la salida de una molécula de agua y de BH2, tomando en cuenta las mismas dos reacciones que ejemplificábamos en la síntesis de tirosina, para finalmente poder llegar al producto final, que es la dopa o 3,4-dihidroxifenilalanina. La dopamina se produce en las neuronas dopaminérgicas en el área ventral tegmental del mesencéfalo, que como sabemos está dividido en una parte compacta y en una parte reticular. Su síntesis ocurre cuando la dopa es descarboxilada gracias a la enzima dopa descarboxilasa que ocasionará la salida de una molécula de CO2 para llegar al producto final que es la dopamina o 3-hidroxitiramina. La noradrenalina es liberada por la médula suprarrenal en el torrente sanguíneo como una hormona. Además, como sabemos, es un neurotransmisor en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso simpático, donde es liberada por neuronas noradrenérgicas en el locus ceruleus. Gracias a la enzima dopamina hidroxilasa en presencia de oxígeno y utilizando una molécula de ascorbato podemos sintetizar la noradrenalina, ocasionando la salida de una molécula de agua y de deshidroascorbato en el proceso. La adrenalina es sintetizada en la médula de la glándula suprarrenal, además de algunas neuronas que la utilizan como neurotransmisor. Se sintetiza a partir de la noradrenalina gracias a la enzima feniletonolamina N-metiltransferasa encargada de metilar el nitrógeno del grupo amino de la noradrenalina utilizando una molécula de S-dinacilmetionina para llegar finalmente a la adrenalina, ocasionando la liberación de una molécula de homocisteína en el proceso. La melanogénesis es el conjunto de procesos que regulan la síntesis de los diversos pigmentos melánicos. Este proceso se lleva a cabo en los melanocitos, que son células dendríticas derivadas del neuroectodermo. En todos los individuos existen dos tipos de melanina: eumelanina de color negra parduzca y feomelanina de color amarilla rojiza. Por lo tanto, las múltiples matices que se pueden apreciar en los individuos son resultado de la proporción en la que se encuentran ambas melaninas. Este proceso comienza con la transformación de tirosina a dopa, pero a diferencia de la síntesis de catecolaminas es catalizada por la enzima tirosinasa que requiere de una molécula de oxígeno. Consecutivamente, esta enzima transforma la dopa en dopaquinona, que a su vez puede ser transformada en dopacromo o en cisteína-dopa, siempre y cuando interaccione con una molécula de cisteína o con una molécula de glutatión. La dopa-cromo puede ser transformada en intermediarios indol o en intermediarios indol ácidos. Dentro del primer grupo tenemos al 5,6-hidroxindol o DHI, que va a ser transformada en indol 5,6-quinona gracias a una tirosinasa o a una peroxidasa, para finalmente poder llegar a la DHI melanina. Por otro lado, en el segundo grupo tenemos a la DHI-CA o 5,6-hidroxindol 2-carboxiácido, molécula sintetizada gracias a la TRP2 o dopa-cromo tautomerasa. Posteriormente será transformada en indol 5,6-quinona carboxiácido, reacción catalizada por la TRP1 o DHI-CA oxidasa, para finalmente poder llegar a la DHI-CA melanina. En conjunto, DHI melanina y DHI-CA melanina van a formar las eumelaninas. Asimismo, la cisteína-dopa pasará a formar a la anil-hidroxibenzotiazina para finalmente llegar a la formación de ticromos y feomelaninas, que en conjunto con las eumelaninas formarán las melaninas mixtas. Cuando existe un exceso en la concentración de la tirosina o por algún tipo de requerimiento energético, el cuerpo llevará la tirosina a catabolismo. El proceso de catabolismo de la tirosina se lleva a cabo mediante 5 reacciones.
La primera de ellas es una reacción reversible catalizada por la enzima tirosina aminotransferasa, que convertirá la tirosina en 4-hidroxifenilpiruvato. Posteriormente, presencia de oxígeno ocasionando la liberación de una molécula de dióxido de carbono en el proceso será convertido a ácido homogentésico, mediante la enzima 4-hidroxifenilpirúvico dioxigenasa, que es también llamada 4-hidroxifenilpirúvico oxidasa o dioxidasa. Durante la reacción número 3 será convertido en maleíl acetoacetato, gracias a la enzima homogentizato 1,2-dioxigenasa, que es también llamada homogentizato 1,2-dioxidasa. Asimismo, será transformado en fumaril acetoacetato gracias a la enzima maleíl acetoacetato isomerasa, para finalmente ser llevado a fumarato y acetoacetato gracias a la enzima fumaril acetoacetato hidrolasa. Una vez obtenidos los dos productos finales de esta vía, pueden ser utilizados según se requiera. El fumarato puede ingresar al ciclo de Krebs o, mediante una serie de reacciones que ya conocemos, ingresar a la vía de la gluconeogénesis. Por otro lado, el acetoacetato puede ingresar a la vía de la cetogénesis para la formación de cuerpos cetónicos. Una vez explicado el metabolismo de la tirosina y entendiendo su gran complejidad, podemos dar paso a la explicación de dos importantes modelos fisiopatológicos relacionados con una alteración en el metabolismo de la tirosina: la alcaptonuria y el albinismo. Enfermedad metabólica alcaptonuria o simplemente alcaptonuria. La alcaptonuria es una enfermedad inflamatoria multisistémica compleja causada por la acumulación de ácido homogentísico y sus metabolitos en el organismo, consecuencia de la deficiencia de la enzima ácido homogentísico 1,2-dioxigenasa en el metabolismo de la fenilalanina y la tirosina. Es una enfermedad monogénica autosómica recesiva originada por la mutación en el gen HGD que codifica para la enzima ácido homogentísico 1,2-dioxigenasa. La alcaptonuria es muy rara en la mayoría de los grupos étnicos. Una de cada 250.000 a 1.000.000 de personas la presenta, pero en algunos países como Eslovaquia y, recientemente, Jordania e India presentan una mayor prevalencia. Como se ha mencionado anteriormente, la fisiopatología de la alcaptonuria se debe a una alteración en la enzima número 2 del catabolismo de la tirosina. Esta deficiencia provocará que su sustrato, es decir, el ácido homogentésico, comience a acumularse, ocasionando que tome una ruta metabólica diferente, en donde será polimerizado y oxidado, gracias a la enzima polifenol oxidasa, que dará como resultado el ácido benzoquinoacético. Con el paso del tiempo, el ácido benzoquinoacético comenzará a acumularse en el tejido conectivo, provocando alteraciones en músculo liso, macrófagos y fibroblastos, a nivel cutáneo, articular, renal, glandular e incluso a nivel cardíaco. De esta manera, nos dará como resultado los principales datos clínicos de la alcaptonuria: ocronosis, aciduria homogentísica y osteopatías. Una vez entendida la fisiopatología y para su mayor entendimiento, daremos paso a la explicación del cuadro clínico de la enfermedad. El cuadro clínico de la enfermedad está determinado por la presencia de ácido homogentísico y sus metabolitos en la orina, el cartílago y otros tejidos conectivos. La orina, que se torna oscura en reposo, signo conocido como aciduria homogentísica, es uno de los signos representativos de la enfermedad. También es el que se expresa a una edad más temprana, siendo observada en algunos niños de 36 horas de nacidos. La mayoría de los signos y síntomas comienzan a presentarse a partir de los 30 años, entre los cuales se pueden distinguir coloración oscura azulada o amarronada, conocida como ocronosis, de oído, ojo y articulaciones, siendo esta última observable únicamente durante intervenciones quirúrgicas. La ocronosis y posterior calcificación de las válvulas cardíacas, afectación de la marcha, osteoartritis en las zonas que soportan el peso, tales como rodillas, hombros, vértebras, etc. Espondilosis ocranótica, que en sus estados más severos obliga al paciente a adoptar una postura en Z durante la bipedestación, degeneración de los huesos, etc. Algunos de los menos comunes son los cálculos renales, prostatitis, nefrocalcinosis y ruptura del disco intervertebral. La alcaptonuria se diagnostica en base a la sospecha clínica, ya sea por la coloración de la orina en una fase precoz de la enfermedad
o por la sintomatología clínica. Bioquímicamente se diagnostica por la determinación del ácido homogentísico en plasma y orina. La confirmación genético-molecular es indispensable y permite el consejo genético de la enfermedad. La detección del ácido homogentísico en la orina se puede obtener cuantitativamente mediante la cromatografía de gases acoplada a espectrofotometría de masa y cualitativamente agregando cloruro férrico a la orina y observando que se torna de color negruzco. El tratamiento se basa en reducir la presencia en la dieta de alimentos que contengan fenilalanina o tirosina, como carne, productos lácteos, soya, frutos secos y semillas, y muchos tipos de edulcorantes artificiales, pero por cortos periodos de tiempo para evitar la deficiencia de estos aminoácidos esenciales. También se recomienda aumentar el consumo de líquidos para facilitar la excreción renal del ácido homogentísico y prevenir cálculos renales. El empleo de vitamina C en grandes cantidades, 2 gramos, impide la unión del ácido homogentísico al colágeno. Sintomáticamente, se prescriben analgésicos y antiinflamatorios en las etapas más avanzadas de la enfermedad, y también se recomienda el uso de la terapia física. En casos graves se emplean procedimientos ortopédicos. Por otro lado, el tratamiento con nitisinona suprime la formación del ácido homogentísico retrasando los efectos de la ocronosis, pero este medicamento aún se encuentra en las fases finales de aprobación como tratamiento. Debido a la naturaleza de la enfermedad, se debe seguir el tratamiento de por vida. También se deben realizar controles médicos y pruebas clínicas periódicamente para evaluar el avance de la enfermedad y ajustar el tratamiento según sea el caso. El albinismo es un trastorno genético autosómico recesivo que produce una reducción o ausencia total o parcial del pigmento melanina que puede afectar a piel, folículo piloso y ojos. El albinismo lo podemos clasificar en dos. Por un lado tenemos al albinismo ocular, afectando únicamente al ojo, mientras que la piel y el cabello tienen una pigmentación normal. Este tipo está causado por un cambio en el gen GPR143 y ligado al cromosoma X, mientras que el albinismo oculocutáneo afecta a ojos, cabello y piel y se clasifica de la siguiente manera. El tipo OCA1A está causado por mutaciones en el gen TIR que llevan a una pérdida total de la actividad catalítica de la tirosinasa, caracterizado por una piel muy pálida, pelo blanco e iris claro. En el tipo 1B o forma mutante amarilla hay tirosinasa pero con actividad reducida y ocurre acumulación lenta de feomelanina. Fenotípicamente es igual al tipo 1A, únicamente que aquí la piel podría llegar a broncearse. En el tipo 2 se han identificado mutaciones en el gen OCA2 que codifica para la proteína P, que se cree que regula el pH melanosomal y desempeña un papel en el proceso de tráfico de proteínas melanosomales. Se caracteriza por una piel blanca más cremosa, pelo rubio, amarillo o hasta castaño. El OCA3 se debe a mutaciones en el gen TIRP1, que causa una versión más corta no funcional de la tirosinasa 1, que estabiliza la tirosinasa, lo que causa un retraso en su maduración y una degradación temprana de la misma, caracterizada por piel y pelo rojizo y una menor cantidad de problemas en la visión. Y el OCA4 está causado por mutaciones en el gen SLC45A2 que codifica para la proteína MAPT, responsable de la función de los melanosomas y el transporte de proteínas. Fenotípicamente es igual al tipo 2. El albinismo oculocutáneo tiene una prevalencia de 1 por cada 3.000 a 20.000 nacimientos, siendo el OCA1 y OCA2 los más frecuentes. El albinismo ocular es menos común, pero más frecuente en varones debido a su relación con el cromosoma X. Se ha descrito una mayor frecuencia de OCA2 y OCA3 en la África subsahariana, estimándose que una de cada 1.400 personas está afectada en la República Unida de Tanzania y hasta una de cada 1.000 personas en ciertas poblaciones de Zimbabue, siendo el OCA4 el que tenga mayor prevalencia en ciertas zonas de Japón y China. Una vez clasificada la enfermedad, podemos entender que la alteración fisiopatológica en el albinismo puede ocurrir en múltiples niveles de la vía de la síntesis de melanina. La alteración en la OCA1 en ambos subtipos se encuentra en la primera reacción de la melanogénesis,
ocasionando que el proceso simplemente no pueda continuar. Sin embargo, como logramos observar, la tirosina es un aminoácido que se encuentra para múltiples funciones del organismo, por lo cual no se acumula y no es tóxico para el individuo. La OCA3 provoca una alteración de igual manera en la enzima tirosinasa, sin embargo es de una manera indirecta, puesto que existe una alteración en la proteína TYRP1, que se encuentra asociada con la estabilidad de la tirosinasa. En el caso de la OCA2 y OCA4 provocan una alteración incluso antes de que pueda llevarse a cabo la vía, pues cada una de ellas está relacionada con una alteración de alguna proteína estructural de los melanosomas, lugar específico del melanocito donde ocurre la síntesis de melanina, dándonos como resultado un paciente con albinismo. Esta imagen logra ejemplificar las diferentes proteínas de un melanosoma, la proteína P relacionada con la OCA2 y la proteína MAT relacionada con la OCA4. Sin más preámbulo, comencemos con el cuadro clínico de la enfermedad. Las personas con albinismo pueden presentar un iris translúcido, rojo a la luz, que puede oscurecer con el tiempo. Ojos de color claro por lo general, desde rosa, azul hasta marrón, que también pueden oscurecer con el tiempo. Presentan fotofobia, que es una intolerancia a la luz, estrabismo, que puede causar visión bifocal, problemas refractivos como son miopía, hipermetropía, astigmatismo, hipoplasia macular, que causa una falta de agudeza visual. Sin embargo, la visión nocturna y la visión de colores no se encuentra afectada. Desviación del nervio óptico, que puede afectar la visión periférica. Tienen una percepción pobre de profundidad y puede tener ceguera legal de 20/200 o total. Caracterizado por un cabello blanco, rubio, rojizo o hasta castaño claro dependiendo del fenotipo que se exprese. Y en el albinismo ocular, en ciertas ocasiones puede presentarse con apariciones de cabello blanco. La piel es pálida o blanca, que puede tender a oscurecerse un poco con la edad. Es sensible a eritemas en contacto con los rayos UV. Puede o no broncearse dependiendo del fenotipo que se exprese. En contacto duradero con el sol puede volverse dura y rugosa. Pueden aparecer pecas y lunares de color rosa, léntigos, que son manchas en la piel, quemaduras solares, y existe un alto riesgo de generar cáncer de piel o melanoma debido a la desprotección de la melanina contra el sol. El diagnóstico básico del albinismo se puede realizar mediante un examen físico que se puede hacer desde el nacimiento por medio de la observación del grado de pigmentación de piel, cabello y ojos. Se realiza además un examen ocular que nos permita detectar defectos visuales como podría ser la pigmentación retiniana reducida, hipoplasia macular, estrabismo alternante, visión estereoscópica reducida, asociados con la característica de acusación errónea del nervio óptico, además de otras pruebas como podría ser electroretinograma para conocer si existe o no fotofobia, además de pruebas genéticas que pueden ser confirmatorias o para conocer el tipo de fenotipo que se presenta, y también es importante conocer si existen antecedentes de hematomas, hemorragias e infecciones recurrentes para descartar o confirmar si se presenta algún síndrome relacionado, como podría ser el de Chediak-Higashi, relacionado con las infecciones recurrentes, el de Hermansky-Pudlak, que presenta deficiencia plaquetaria asociado a hemorragias. No existe un tratamiento para revertir el albinismo, sino que este está centrado en prevenir las quemaduras solares y disminuir el riesgo de cáncer de piel, además de una atención ocular basada en exámenes anuales, lentes que podrían servir para la agudeza visual, que no puede ser corregida con cirugía, sino que esta sería únicamente para el estrabismo y el nistagmo. La realización de revisiones anuales para la detección de cáncer de piel y tomar medidas como protegerse de los rayos directos del sol, usar protector solar contra rayos UV con factor de protección solar mayor a 50, llevar gafas de sol con protección para rayos UV y usar ropa con factor de protección. En general, esta enfermedad no tiene un alto grado de mortalidad y se estabiliza durante la infancia. Con el fin de integrar conocimientos, se dará lectura a un caso clínico. Hombre de 57 años, quien consultó en junio de 1980 por poliartralgias a nivel de rodillas, muñecas y articulaciones metacarpofalángicas, hallándose en un control por reemplazo bilateral de caderas. A la edad de 10 años notó que la orina manchaba su ropa interior. A los 47 años consultó por dolor a nivel del hombro izquierdo con aumento del volumen y limitación funcional.
Posteriormente, presentó esta misma sintomatología en el hombro derecho. Tomó una serie de antiinflamatorios con poca mejoría en su cuadro articular. Manifestó tener orejas como azules, esencialmente en el antehélix y el trago. Presentaba además dolor lumbar sin irradiación y rigidez a nivel de toda la columna. Al examen físico se encontró presión arterial de 140/80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 inspiraciones por minuto y talla de 1,68 metros. En los ojos se observaba una discreta pigmentación entre la córnea y el canto externo. En la evaluación osteoarticular se encontró un dolor a la palpación y limitación funcional en hombros, roce y troquido de rodillas y limitación de los movimientos laterales de flexión y de extensión a todos los niveles de la columna vertebral. En la marcha, la columna se mantenía rígida y las rodillas en flexión. En las orejas se apreciaba pigmentación a nivel del hélix y del trago con disminución de la flexibilidad del cartílago. El cerumen y el tímpano presentaban coloración grisácea. Con el diagnóstico de alcaptonuria, se le practicó un estudio radiológico de toda la columna vertebral que mostró, especialmente a nivel lumbar, una disminución del espacio articular con calcificaciones continuas a nivel de los discos vertebrales, esclerosis subcontral, exófitos y osteopenia de los cuerpos vertebrales. También se le practicaron otras pruebas de tipo cualitativo, como son la reacción con nitrato de plata, cloruro férrico, que en presencia del ácido homogentísico produce en la orina un color negruzco. Una prueba muy útil es la autooxidación alcalina y consiste en agregarle un álcali a la orina, la cual se torna negra. Posteriormente, al paciente presentó dolor y limitación funcional de las caderas y dolor y tumefacción de las rodillas. A los 55 años, por imposibilidad para la marcha, se le practicó un reemplazo bilateral de caderas tipo Charnley con diagnóstico de artrosis severa secundaria a alcaptonuria. Actualmente, el paciente se encuentra en aceptables condiciones generales con leves artralgias en rodillas. Para el caso clínico número 2, tenemos un paciente varón de 45 años de edad. En el momento del nacimiento presentó piel de color blanco nieve, cabello blanco y ojos rosados. Además, presentaba nixtagmo, estrabismo, fotofobia e iris translúcido. Con el paso del tiempo, no presentó cambios en el cabello, piel y ojos, pero desde la infancia sufre pérdida progresiva de la agudeza visual. Actualmente presenta un 10% de visión y usa lentes correctoras. A la edad de 40 años de edad, se le extirpó un carcinoma en un antebrazo, aunque el paciente desconoce el morfotipo. A lo largo de su vida, ha sido visitado por diferentes profesionales con el diagnóstico de sospecha de albinismo. El dermatólogo realiza un seguimiento cada 1 a 2 años y el oftalmólogo cada 3 años. Pero recientemente, en mayo del 2013, es por fin diagnosticado de albinismo pluricutáneo tipo 1, subtipo A, tirosinasa negativo, tras realizar el análisis del ADN con albinos chip. El resultado de esta mutación se debe a un cambio de una citosina por una adenina en la posición 1118 del gen que codifica para la tirosinasa. Sus padres y sus hijos presentan la misma mutación, sin embargo en estado heterocigoto. Debido a que no existe un diagnóstico oportuno de la enfermedad, el paciente no utilizó medidas profilácticas durante su juventud. Posteriormente comenzó a utilizar protectores solares con factor de 50 varias veces al día, sombreros, ropa especial de manga larga y gafas de sol. La organización 11 facilita ayudas ópticas o softwares avanzados que facilitan su trabajo, sin embargo no existían ayudas como quemas protectoras y ropa esencial. Debido a la falta de diagnóstico oportuno en el paciente, solicita al personal de salud un mayor conocimiento de su patología a pediatras, médicos de familia e incluso otros especialistas para detectarlo lo antes posible, y tomar las correspondientes medidas preventivas, así como la existencia de una unidad de referencia de albinismo. Además, destaca la ausencia de un diagnóstico de sospecha en el caso de un niño con nixtagmo, y, por consiguiente, un retraso en la realización del fondo de ojo, con lo que se realizan diagnósticos erróneos y se demora el diagnóstico de albinismo. Y bien, esta fue toda la explicación del metabolismo de la tirosina y la exposición de dos importantes modelos fisiopatológicos relacionados.
Si quieres profundizar un poco más en el tema, puedes consultar las siguientes bibliografías que se utilizaron para la explicación en esta presentación.